Bienvenidos a una nueva columna de innovación y negocios, la cual voy a titular con una pregunta. ¿Tendremos que ser un poco más boludos, un poco más pelotudos para hacer negocios? Sí, ya sé, dicen qué palabrota, pero no estoy hablando con esos términos, no estoy hablando con esas acepciones, y quisiera comenzar la columna compartiéndoles un audio que me hizo llegar Daniel Arrago para ponerle un poco de marco a lo que va a ser esta columna. Les presento y les recuerdo al gran negro Roberto Fontana Rosa. Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables por sonoridad, por fuerza, algunos incluso por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. Tonta puede incluso incluir un problema de disminución neurológica realmente agresivo. Y aparte hay una cosa que a eso voy de la contextura física, el secreto de la palabra pelotudo ya universalizada, no sé si está en el diccionario de dudas, me voy a fijar, pero digo, el secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Voy a ir cerrando. Hay otra palabra que quiero apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es la palabra mierda. También es irreemplazable. Y el secreto de la contextura física está en la R. Anoten las docentes, en la R, porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mierda, que suena a chino. Y no solo eso, yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la Revolución Cubana, la falta de posibilidad expresiva. Dejando entonces este audio, ¿por qué elegí estas aparentemente palabrotas para iniciar esta columna? En primer lugar, le quiero decir que las palabras boludo y pelotudo que hoy estamos utilizando como si fueran un insulto, una descripción negativa, en realidad fueron originales de la Guerra de la Independencia. Tengan en cuenta que en aquel momento los gauchos argentinos peleaban contra el ejército español que venía de primer mundo, con mucho más armados, mucho más preparados. Y por nuestra parte estaban los gauchos con calzoncillo, las botas, dedo al aire. ¿Y qué sucedía en ese momento? Nuestro ejército, entre comillas, se dividía en tres partes. La primera fila, esos que iban al frente, que se enfrentaban con esos caballeros que venían de España a invadirnos, eran los pelotudos. Eran aquellos que portaban las pelotas de piedra que iban amarradas con un tiento, y con eso, de alguna manera, cuando venía el caballo y venían a atacarlos con el ejército, ellos arrojaban esas piedras, le pegaban al caballo, se caía el jinete, y ahí, en la segunda línea, venían los lanceros, esos que lanzaban con facón y tacuara y terminaban de clavar, pinchar al enemigo. En la tercera línea, los boludos. Los boludos eran aquellos que traían sus boleadoras o bolas y terminaban de rematar al enemigo. Entonces fíjense que pelotudos, lanceros y boludos de alguna manera son términos que nosotros los trajimos hoy para hacer una descripción negativa que se fue deformando un poco la función. Y mi enfoque en realidad tiene que ver con esta esencia, ¿no? Tiene que ver que cuando nosotros tenemos un enemigo externo, que puede ser un problema dentro de una empresa, de una organización, un nuevo competidor, una amenaza, a veces son las mismas personas dentro de las empresas, tenemos que comportarnos como los pelotudos. Sí, ¿qué quiere decir pelotudo? Y en definitiva, eran los que más agallas tenían, eran los que primero iban y se enfrentaban de frente con el problema. ¿Para qué? Para desarmarlo. Eran esos que tenían que tener buena puntería, ver el problema, enfrentarlo de frente, tirar esa piedra, que se caiga el jinete, para después, una vez que desarmaron ese gran problema que los venía a enfrentar, ser lanzados, ir al grano, atacar directamente lo que es la causa raíz del problema. Para eso lo tenemos que entender,
tenemos que saber dónde dar el tiro asertivo, dónde clavar para que sea letal y que ese problema quede eliminado. Y finalmente los boludos, que no eran tan boludos, sino lo que terminaban con esas boleadoras, que eran simplemente piedras atadas a una soga, con una fuerte velocidad dar el golpe final y certero. A ver, los negocios tienen mucho de esto. Tienen mucho de esto de ser pelotudos, de enfrentarse, de tener ese valor y esa pasión que hoy la estamos necesitando más que nunca. Fíjense que en esta cuarentena hay mucha gente que, ya lo hemos comentado anteriormente y ustedes lo estarán viendo, tiende a deprimirse. Pero no, tenemos que ser más pelotudos, tenemos que tener valor, tenemos que enfrentar ese problema, tenemos que entender realmente cuál es la situación por la que estamos pasando y tratar de entender de qué manera responder a esa situación para capitalizarla. ¿O acaso no vieron todos esos emprendedores que día a día se transformaron? Esos que tenían un bar y pusieron una verdulería, esos que empezaron a vender alcohol en gel, esas personas que hacían tejidos, bordados o lo que fuera y empezaron a fabricar barbijos, esos emprendedores que también se pusieron a fabricar barbijos de diseño, con distintos motivos, que empezaron a exportar. Esos nuevos modelos de negocios de entrega a domicilio, esos nuevos servicios, esas nuevas plataformas. Fíjense qué pelotudos que somos, poniéndole valor a esa palabra de acuerdo a lo que es nuestra historia. Y los boludos, esos que terminan diciendo, che, esto ya no va más, tengo que rematar esta forma de pensar. Este negocio que venía haciendo que ya no va a funcionar más, no va a tener sentido porque esta pandemia, la cuarentena, está cambiando la forma en la que nosotros hacemos negocios. Hay negocios que van a terminar por desaparecer con toda la tecnología que se está incorporando. Ustedes saben que se están capacitando, están mirando las noticias a través de la web con mucha más frecuencia, están haciendo compras y pedidos a través de aplicaciones. Entonces hay formas de trabajo, formas de hacer negocios que ya no tienen sentido. Esas personas que tenían su pequeño localcito, que vendía y estaba acostumbrado a vender en efectivo y que no le importaba tener una plataforma, porque dice, no, ¿para qué tengo que pagar un costo, una comisión, si a mí viene la gente? Bueno, esa gente no va a ir más. Comportate realmente como un boludo y rematá aquello que ya no va a tener sentido. No quiere decir que destruyas tu negocio, sino destruir los paradigmas, la forma de pensar que ya no va a tener sentido en este nuevo mundo. Nosotros hoy tomamos decisiones fundamentalmente basadas en lo que es la economía digital. Yo puedo ir a tu local a probarme un producto, una ropa, cuando todo esto se recupere. Pero ¿sabes qué va a ser la mayoría? Si le gusta mucho tu producto, después va a volver a su casa o ni siquiera dentro del mismo local, como lo hago yo cuando compro un electrodoméstico, me fijo cuál es el precio de ese producto que quiero comprar en la web. Me fijo, tal vez en el local de enfrente lo tenga más barato o tenga alguna promoción con alguna tarjeta o lo pueda comprar a través de alguna plataforma de compra-venta online. Hay que ser un poco más boludo, ¿no? Hay que rematar esas cosas que ya no tienen sentido. Hay que romper los viejos paradigmas, los viejos modelos de negocios, las viejas formas de pensar. Incluso esas personas que en algún momento supieron ser una ventaja competitiva, un factor clave de éxito en nuestro equipo, tal vez hoy no tiene sentido en esta nueva economía y necesitamos rodearnos de otras personas, de otros pelotudos que tengan el coraje para enfrentar los nuevos desafíos. Porque los nuevos desafíos, los nuevos problemas, la nueva competencia, como está ocurriendo en muchos sectores hoy, aunque ustedes no lo vean, incluso en las grandes empresas le está apareciendo sustitutos. A los bancos les está apareciendo lo que son las fintech, nuevas formas de vender tecnología, billeteras digitales, nuevas formas de ahorrar. A todos nos va a aparecer la competencia. Tenemos que tener cada vez más pelotudos en nuestros equipos. Esas personas que no temen enfrentarse a esos problemas y con sus herramientas, que son sus conocimientos y sus habilidades, dar el golpe certero para desarmar cualquier nuevo desafío. Incluso cuando vienen oportunidades, tenemos que ser lo suficientemente pelotudos para entender que ese que está viniendo no es enemigo. Entonces, cuando me desafía a compartir esta columna, de nuevo, pelotudos, lanceros y boludos, básicamente lo que hice fue traer el mundo emprendedor, esa pasión que tenemos todos nosotros, y algunos tal vez se la olvidaron, esa pasión que tenían cuando iniciaron
ese primer día su emprendimiento, su negocio, la primera vez que fueron a trabajar con esas ganas, esos desafíos, esas ganas de proponer ideas. Seguramente Ale, nuestro operador, cuando empezó a trabajar la primera vez, dijo, che, qué bueno que está esto, podemos cambiar esta forma de trabajar, podemos hacer esto y lo otro. Y de repente, el día a día, a todos nosotros nos pasa que vamos cambiando, nos vamos adaptando a la forma de trabajar y vamos perdiendo esa pasión. Somos menos pelotudos. Sí, tenemos más capacidad, más conocimiento, estamos más entrenados, pero perdimos ese espíritu, ese valor que nosotros teníamos implícito adentro, esa pasión de cambiar las cosas. Y también hay que ser un poco boludo. Cuando las cosas no van, no van. En la vida personal, en las parejas, en la familia, en las carreras. ¿Cuántos han seguido carreras que no les gustaban, siguiendo mandatos familiares, no? Y en eso tenemos que ser boludos. Fíjense entonces que pelotudos y boludos no son malas palabras. Le dimos malos sentidos en nuestro lenguaje, pero en realidad son palabras muy, muy valerosas a la hora de innovar, a la hora de desarrollar negocios. Por eso, cuando a mí en la calle me gritan pelotudo o boludo, hoy más que nunca agradezco y me pongo muy contento y muy orgulloso, porque es la forma, en definitiva, que tenemos todos nosotros de marcar la diferencia. Argentina, con todas sus crisis, siempre salió adelante, porque sí, somos un país lleno de boludos y de pelotudos.